Bueno, muy buenos días para todas las personas que están llegando a este segundo episodio de los datos de red a la monetización. Hoy vamos a estar hablando de cómo activar el valor real junto a mi compañero y amigo Edwin Pardo. Vamos a darle unos minutos para que vayan ingresando muchas más personas. ¿Cómo va todo, Edwin? Todo bien por aquí, Alejo. Esperemos a que se conecten más personas. Esperemos para que se puedan conectar más personas. A quienes ya están llegando vamos a dar unos 3 minutos para que todos puedan conectarse y podamos dar inicio a este gran espacio en donde principalmente queremos agradecerles por su tiempo, por la disposición y sobre todo hemos trabajado para que esto genere mucho valor para cada una de las personas que se conectan y cada una de aquellas personas que integran este ecosistema en el que estamos día a día desarrollando nuestras soluciones y estamos dándole valor a los datos. Muy bien, estamos dando paso a algunas de las personas del equipo integrando a varias personas para que puedan hacer parte de toda esta experiencia. Ya estamos a un minuto de iniciar para que podamos permitir a todas aquellas personas que quieren disfrutar también de este espacio, de este episodio número 2, y para que todos podamos arrancar alineados y disfrutar de toda la información que tenemos para compartirles hoy. Perfecto, voy a compartir aquí mi pantalla, dándoles la bienvenida a todas las personas que se están uniendo en este momento, que están disfrutando de este espacio. Y bueno, dando arranque, saludarte, Edwin. Espero que te encuentres muy bien y con este lindo fondo que te acompaña hoy quisiera que nos contaras a todos los que estamos en esta sala en dónde te encuentras, cuál es el motivo de estar en ese lugar y qué expectativas hay ahora con tu regreso nuevamente a Colombia. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Sí, estamos en el Mobile World Congress en Barcelona, una vez más por aquí, viendo qué está pasando en el mundo, qué se viene de ahora en adelante, de 4 años hacia adelante. Muy contentos pues de traer iniciativas de América
aquí a España y también de vuelta. Entonces, bueno, también preparados para compartir lo que hemos organizado y compartir con los asistentes. Bueno, chévere, gracias. Y mira, lo primero, decirles a todos que este es el segundo episodio de una saga que hemos preparado junto con nuestra compañía. Un episodio uno bastante interesante que sé que dejó a muchas personas con gran expectativa de poder escuchar y hoy como invitado junto con Edwin hablarles un poco de todo lo que tiene que ver con cómo activar el valor real. Y es que ya sabemos y hemos hablado constantemente de cómo el petróleo de hoy en día son los datos. E incluso quisiera citar algo, Edwin, y a todos los que nos están escuchando, y es como el Foro Económico Mundial, y voy a citar exactamente lo que dice respecto a que la ciencia de datos se define o se identifica como un problema global, ¿no? Que afecta a cada faceta de nuestras vidas y es porque afirma que la revolución de los datos crea infinitas oportunidades para afrontar los grandes desafíos del siglo XXI. Sin embargo, a medida que crece la escala y el alcance de los datos, también debe crecer nuestra capacidad de analizarlos y contextualizarlos. Y creo que esto es parte del inicio de esta charla y es cómo existe la responsabilidad hoy en un mundo hiperconectado y con tantos datos, con grandes volúmenes de datos y muchas veces donde hay una incógnita y es, ¿y ahora qué hago con toda esta información? En lo que has visto a lo largo de tu trayectoria como desarrollador de producto, desde la parte de desarrollo comercial, en tu experiencia como profesional, en tu desarrollo de maestría y demás, ¿cómo analizas o cómo ves este tema en el impacto que tenemos hoy en día en la industria y en el mercado? Bueno, Alejo, esa es una buena pregunta que nos hacemos no solamente nosotros aquí trabajando todos los días, sino los clientes nos lo preguntan de afuera, ¿no? La gente nos pregunta, bueno, o sea, yo tengo un montón de datos en mis celulares, que tengo un montón de dinero y la respuesta corta es sí tienes dinero, pero no es como que tengas billetes o sí, dinero físico o digital en tu bolsillo, ¿no? Hay que primero pues entender que haya calidad en los datos, es lo que es el punto de partida, o sea, cantidad no necesariamente tiene que ver con esa capacidad de, digamos, de monetizar la información. Entonces, hablamos primero de calidad, eh, luego, digamos, pasamos a una etapa mucho más poderosa y es enriquecer la data. ¿Sí? Yo quiero hacer un disclaimer antes por si me mueven de acá porque están ya como terminando la feria. Entonces pasamos de calidad de la data, luego enriquecimiento de datos, que es lo que vamos a ver un poco acá, ¿no? La gente todo el tiempo nos está preguntando eso, ¿no? Como qué está pasando con la data, qué valor yo le puedo dar a la data, pero ya un valor financiero. Claro. Entonces sí, pues es lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Sí, por supuesto, y no, y gracias ahí por la información, porque además es importante que todos los que nos ven sepan que estos son espacios orgánicos que creamos precisamente para poder compartir información, necesidades, lo que sabemos del mercado. Y bueno, en este orden de ideas es importante también saber que quienes están acá tienen conocimiento y se han preparado, estudian y están constantemente con dudas. Hoy en día nosotros como compañía tenemos presencia en 14 países, venimos desarrollando diferentes actividades en todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la data. Y es por esto que hay números que nos acompañan como más de los 72,000 puntos de acceso que tenemos hoy. Por tanto, sentimos y sabemos que la necesidad de tener estos episodios parte de poder compartir precisamente esta experiencia y escuchar las necesidades que hay en el mercado. Parte de la agenda, para que ustedes sepan y se queden durante todo este tiempo tan valioso que vamos a compartir, tiene que ver con hablar pues de lo que es la brecha entre reconocer los datos y monetizarlos. Tú hablabas correctamente de muchas veces y lo hemos puesto en términos de la monetización directa e indirecta, es decir, cuando recibo o hago una transferencia monetaria y cuando dejo de usar también mi dinero de manera inadecuada o mis inversiones o incluso todas las plataformas que utilizo. Adicional a esto, unos ciclos iterativos en esto realmente que eres tú el experto en todo lo que tiene que ver con la valoración de datos, pero algo y admirable de esta charla es que lo vas a traducir, lo vas a poner en un lenguaje muy sencillo para todos y cómo pasamos del dato natural al dato enriquecido y qué es ese dato natural, ¿no? De dónde parte, por dónde viene, cuáles son los sistemas y demás. Para cerrar con unas oportunidades que habilitan los negocios en general. Es decir, hoy desde Data Wi-Fi queremos hablar
más que de una solución, más que de poner, digamos que una oferta, es hablar del aprovechamiento en general de lo que tenemos. Entonces, ¿estás listo, Edwin, para que arranquemos con Oh, esto? démosle. Listo, vamos de una vez con todo. Entonces, contemos aquí un poco respecto a estos datos que tenemos en donde el 87% de las organizaciones consideran que los datos son un activo estratégico. De lo que tú has logrado en talleres de co-creación, de lo que nos encontramos en el día a día, de lo que tú haces hoy en día como asesor de compañías, junto a este 24 de lograr convertirse en una organización verdaderamente el data driven, y ahí haznos una pequeña explicación de qué es este concepto que para muchos puede ser desconocido, hasta este 20% que logra monetizar datos en forma efectiva. Entonces, ¿qué Bueno, tenemos respecto a este tema de la data en la vida real? convertirse en una empresa que lo muevan los datos, parte obviamente desde lo que mencionaba hace un rato de la recolección de la data, y hablemos que recolectar datos no necesariamente, perdón, tiene que ver desde el mundo digital, la recolección de datos puede partir incluso desde el mundo offline. Entonces, el pensar qué voy a hacer con los datos desde el comienzo es lo que lleva a que una compañía se convierta en una compañía movida por los datos, ¿sí? Movida por esa capacidad de poder aprovechar la data desde su origen, ¿sí? Entonces, desde su origen, el capturar la data de manera correcta, usando los formatos adecuados, la validación de datos adecuada, pues va a llevar a que al final del ciclo o dentro de ese ciclo iterativo que se repita, pues la empresa va a recuperar la inversión que ha hecho en cada una de las etapas, ¿sí? Que básicamente es a lo que tú mencionas aquí en el 20% de monetizar los datos de manera efectiva. Entonces es Perfecto. pensar en todos los ciclos, ¿no? Ale? Perfecto. Y es que esto nos lleva un poco a lo que vemos en este slide, y es, sabemos que cada vez más empresas tienen una preocupación que van en todos los sectores. Aquí a lo largo de la charla vamos a hablar de muchas historias, de cosas que realmente pasan en el día a día, y cómo el uso de estos datos pues al final no llega como a culminar, o incluso ni siquiera hace parte de una proyección que lleve a pensar en una monetización directa o indirecta, o una monetización real, o el aprovechamiento de muchos datos que al final se convierten como en parte como de la vitrina, ¿no? Como que están ahí y alguien sabe que existe y alguien sabe que los tiene, y muchas veces hacen reinversiones en nuevos sistemas de información, nuevamente como que los pasan de un lugar a otro, se validan o no se validan. Creo que esta es una de las problemáticas que incluso tú, que el año pasado estuviste viajando también bastante, encontraste en las conversaciones que se tenían. Así es, Alejo. Pues yo creo que podemos empezar a hablar de cómo vamos enriqueciendo los datos, vamos a empezar a hablar de realmente eh, la gente ve particularmente y lo que hacemos con nosotros acá, eh, el Wi-Fi como una inversión o qué pasa realmente con esa información, con esa data que yo estoy recopilando en las redes Wi-Fi. Entonces esa es como la pregunta siempre que veo, ¿no? El valor financiero, ya no el valor, digamos que de aprovechamiento, sino financieramente cuánto me está costando, cuánto me está retornando más bien ese dato. Entonces, si quieres, vamos avanzando un poquito Claro que con la sí. metodología que estamos viendo. Aquí hay algo que quería preguntarte, y esto hacías un comentario hace un rato, y es que el dato tiene ya un valor desde la perspectiva en la que uno lo vea, ¿no? Es decir, una encuesta escrita, o cuando yo lleno mis datos en una caja del sistema porque me lo solicita así, y aquí empezamos a hablar, como tú lo dices, de la percepción del dato. Entonces hay una percepción común y una realidad financiera. ¿Cómo explicar esto? Aquí lo que estamos hablando es que la mayoría de las personas que usan las redes Wi-Fi como un proceso de conectar al usuario piensan que simplemente es un requisito como me voy a conectar y ya, ¿sí? O incluso hay conexiones donde no se capturan datos, ¿sí? Y ahí se está perdiendo, digamos, esa capacidad o ese potencial latente financiero que estamos trabajando nosotros con nuestros clientes. Es pasar de esa percepción de simplemente es un requisito para yo conectarme a una red Wi-Fi a un activo monetizable real. Es decir, pasar este proceso de conexión cuando yo dejo datos o incluso, que es lo interesante de nuestro modelo, e incluso cuando no dejo datos, cuando no pongo mi correo o mi nombre, estoy teniendo un activo digital, ¿sí? Un activo digital que cuesta algo, es lo que vamos a ver el ¿Ok? día de hoy, ¿sí? Entonces es un activo básicamente
que permite monetizarse. Y aquí lo que estamos mostrando, Alejandro, es un caso de estudio que hicimos para un grupo de centros comerciales en Latinoamérica y tomamos una muestra un snapshot, una muestra representativa para trabajar nuestro modelo. Sí, nuestro modelo es un modelo científico comprobado, no es sacado del sombrero, hay una teoría que con gusto les podemos profundizar para quienes estén interesados. Y esta muestra arranca de estos datos, ¿no? De manera general, más de 5 millones de teléfonos registrados, 4.9 correos electrónicos, 2.9 registros de nombre, género igual y edad es igual. Esto fue el punto de partida, digamos, como de datos crudos, ¿sí? Que luego se convierten en datos naturales, que vamos a explicar un poquito lejos hacia adelante en qué consiste, ¿sí? Partimos de esta data y lo pasamos por un modelo CRISP, que básicamente es un modelo que tiene 6 etapas, ¿sí? Un modelo científico que tiene 6 etapas, que arranca desde el entendimiento del negocio. Rápido voy a explicarlas por encima. Por favor. Si quieres pasarte al siguiente, que es donde podemos ver las etapas. Comprensión del negocio. ¿Y por qué para nosotros es importante entender el negocio? Un dato eh, no tiene el mismo valor financiero en una vertical como la banca que en una vertical como el retail, ¿sí? O una cafetería. Básicamente, el tipo de usuario puede ser la misma persona, puede ser Edwin Pardo, que para el banco tiene un valor diferencial porque Edwin Pardo, no sé, adquiere una tarjeta de crédito de $1.000 y ese mismo usuario va a una cafetería, a un cliente nuestro, un Starbucks o un Juan Valdez, Coffee and Coffee. Ese mismo persona de un pardo para la cafetería tiene un consumo distinto, $5 a $10. Entonces, la comprensión del negocio es el punto de partida de nuestro modelo y a partir de esa comprensión del negocio se despliega todo el valor financiero. Luego pasamos a la preparación de datos, que es todo el tema de estructurar los datos, hacer una limpieza rigurosa, lo que mencionaba, no es solo cantidad, sino ya calidad de los datos. Modelamos esos datos, ¿sí? Para ver ese valor del usuario en el tiempo, evaluamos los datos, que quiere decir que nosotros aplicamos métricas de validación, que son las que están aquí a la derecha, métricas de validación para calibrar esos datos. Luego los desplegamos de nuevo en el negocio y hacemos un monitoreo continuo. Este ciclo se repite, iterativamente se repite para pasar lo que hablábamos de un dato natural o el dato crudo, que es un dato de entrada, hasta el modelo donde se va enriqueciendo. Entonces, esto es Ah, lo que nos permite Alejandro, es aplicar un método científico para hacer una valoración financiera real del dato. ya, perfecto. Aquí hay un tema bien importante y es que cuando hablamos de los tipos de análisis, pues hablamos de análisis descriptivos, prescriptivos, análisis. Nosotros aplicamos varios de ellos y llevándolo a un lenguaje bastante sencillo es entender, por ejemplo, en el lugar en el que te encuentras hoy, cuántas personas asistieron a los 3 días, cuántas personas realmente dieron una respuesta, utilizaron la red de Wi-Fi, cuál fue su género y demás. Esto nosotros lo traducimos desde una perspectiva bastante sencilla y quienes han tenido la experiencia de interactuar con la cantidad de data que se puede recopilar, es una metodología científica que si bien tiene un tema por detrás, un análisis, un estudio que aplicamos además de eso con nuestros científicos de datos, todo lo que tiene que ver con desarrollo, áreas de innovación, queremos llevarlo de una manera sencilla para que sea fácil de usar. Y este es uno de los principios, no solamente de nosotros como compañía, sino que manejan hoy realmente para poder interactuar e integrar estos datos. Entonces, siguiendo, tenemos una distribución de este valor que mencionaba Edwin, y es un valor que al final tiene que verse también en un impacto que pueda generar en una conversión. Del estudio que hicieron Edwin y que hacemos constantemente, digamos que con los clientes en las conversaciones que tenemos, porque he llegado donde clientes que me dicen, oye, mírame, a mí me puede interesar seguramente el correo electrónico porque es un canal de comunicación mucho más efectivo para mí, porque quiero hacer una campaña a lo largo del tiempo, que seguramente tener el género, pero pueda que ese género cambie en 6 meses, en un año, y es ahí donde también vamos a hablar un poco de la depreciación del dato y demás. Para arrancar, ¿cómo Ujú. vemos estos datos que son los básicos? Es decir, son los datos que todos deberíamos o que todos respondemos cuando tenemos una interacción con algún comercio o algún establecimiento. ¿Cómo ver esa distribución de valor? Bueno, aquí vuelve y aplica lo mismo de cuando estamos hablando del contexto del negocio, ¿sí? Entonces, este método que nosotros aplicamos para obtener al final un valor financiero, eh, hacemos una ponderación de cada uno de los datos que aplican para esa vertical. Entonces, digamos que
un dato tiene un peso de 100, un porcentaje de 100. Ahora empezamos a distribuir esos 100 puntos en los diferentes datos, en este caso demográficos que obtengo. Tú mencionabas para, no sé, para la vertical de banca es más importante tener el correo, porque es un dato contactable. En el ejemplo que estamos usando en el caso de estudios que hicimos para los centros comerciales, el teléfono es validado, obviamente, es el dato que más tiene peso, y por eso le asignamos un 35% de peso. Luego lo vamos bajando a, hasta el género que tiene un 5%. Esto es con la primera pasada de los datos. Ahora, hay un dato que está marcado ahí en magenta, que es el dato inferible. ¿Qué es el dato inferible? Son datos eh, que yo no le pregunto al usuario, pero puedo traer de forma automática. Obviamente, cuando el usuario acepta los términos y condiciones, me está compartiendo información como, por ejemplo, el tipo de dispositivo que tiene. Recientemente, Alejandro, lanzamos una actualización donde podemos identificar el modelo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un celular Android, que es como lo básico que hacen otras plataformas, detectar el tipo de dispositivo. Nosotros agregamos dos capas más, porque ya sé que es un Android, marca Samsung, y modelo, en mi caso, por ejemplo, un S24. ¿Listo? Entonces, al adquirir esos datos inferibles, yo ya puedo ir mm, cargándole un poquito más de variables al modelo financiero y obviamente pues cualquier persona puede comprar cualquier dispositivo hoy en día, pero sí hay unas, digamos que unas tablas de estudios de mercado que me van indicando modelos específicos hacia targets específicos de personas. Claro, Entonces, esa distribución de pesos que yo le voy agregando a cada uno de los datos hace que el modelo sea mucho más preciso, ¿sí? A la hora de perfecto. darle un valor financiero al dato. Claro, y aquí hablando un poco de las experiencias reales, hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con casas funerarias, Mm, que pensarían que hay un aprovechamiento de los datos limitado y que parte de lo que tú estás comunicando, ¿no? Y es ver cómo a través de la oferta de valor, que además es algo que buscamos todos para generar un diferencial, podemos encontrar situaciones particulares. Yo lo voy a hablar desde mi experiencia cuando fallece mi mamá, me visitan personas que yo no veía hacía muchos años, que además vienen del extranjero sin un plan de datos, que necesitan conectarse y que de cierta manera tienen un arraigo con el país. Por tanto, el tener una oferta, por ejemplo, de una póliza exequial, hoy en día con toda la transformación que tenemos como sociedad, el poder también cubrir las necesidades de nuestras mascotas para también tener cubierto algo que además es muy costoso como usuario. ujú, Y para el establecimiento, para la marca, el poder tener una manera de informar y de comunicar mucho más directa. Y es aquí que retomamos este concepto de lo que es la monetización directa o indirecta. Entonces, hablando con esta persona, me decía, oiga, mi cliente se siente muy satisfecho porque antes lanzaba 2.500 correos electrónicos sin saber a quién. O sea, pensaba que estaba siendo efectivo porque tenía una inversión en un paquete al que seguramente nunca habían tenido un detenimiento para analizarlo, y de lo que se dan cuenta es que ya saben que de esas 2.500 personas hay 200 que tienen mascotas, incluso pueden saber que de esas 200 hay 100 que tienen es perro, que tienen es gato, o la preocupación que pueden llegar a tener. Entonces, exacto. esto de los datos se une ahora con este marco de las tres etapas. Ahí entonces, Alejo, de nuevo toma relevancia el contexto, ¿no? El contexto del negocio, que es lo que estábamos hablando hace un rato y es el punto de partida. Entonces aquí, digamos que de la información que podemos compartir en este webinar, en este seminario, en esta charla pública, el concepto que nosotros queremos dejar sobre la mesa, quienes quieran conocer un poquito más cómo está constituido esta etapa del valor del dato natural, el dato enriquecido, obviamente nos escriben y les contamos más en detalle. El dato natural, que es el que estamos hablando al comienzo, es yo digamos que desde el primer mes de recolección de datos, ya puedo decirle a mi cliente cuál es el valor financiero del dato, ¿sí? Basado en estimaciones de la industria, ¿sí? Basado en un ticket promedio y márgenes que se dejan en ese negocio, es decir, cuánto, yo daba el ejemplo de la cafetería y daba el ejemplo del banco, con esos inputs desde el primer mes, no digo desde el primer día, porque obviamente hay que recopilar suficiente data desde el primer mes, ya nuestros clientes pueden saber financieramente cuál es el retorno de inversión de esos datos. Es lo más interesante de nuestro modelo. Ya tenemos un tablero que se construye, vamos a verlo ahorita más adelante, que se construye de manera ejecutiva donde el usuario dice, ok, ¿cuántos datos tengo? Estoy en tal vertical y cuánto me cuesta
ese dato en retorno de inversión. Luego, cuando pasamos al dato calibrado, es que ya ese dato natural, que está dado por variables del mercado, el mismo cliente lo va calibrando. Es decir, mi consumo, yo daba el ejemplo de las cafeterías, está entre 5 y 15 dólares. No, resulta que en mi cafetería el consumo promedio en usuario son 8 dólares. Entonces, esos 8 dólares van calibrando el modelo. Ya mi usuario yo sé que lo tengo medido en mi cafetería que va 4 veces como mínimo a la semana. Entonces, el modelo se va calibrando, que esto es lo interesante de nuestra tecnología. Y es que en cada iteración que hace el cliente, digamos el cliente, el dueño de la cafetería, el director de mercadeo, el director de operaciones, va entregando información mucho más precisa para que ese dato tenga una calibración, una efectividad mucho más alta. ¿Listo? Y a partir de esa calibración es donde empezamos a enriquecer los datos. Entonces ya no estamos hablando solamente de género, ya no estamos hablando de datos inferidos como el modelo, lo que estaba mencionando ahorita, lo que consume el usuario, sino lo empezamos a cruzar con otras taxonomías, con otras variables. Entonces, ¿cómo está constituida tu familia? ¿Tienes coche o no tienes coche? ¿Cuántos kilómetros alrededor vives de mi cafetería, por ejemplo? Cada una de esas variables tiene un peso matemático que de nuevo van enriqueciendo los datos. Entonces no estamos hablando simplemente de percepciones, ya estamos hablando de valor financiero real. ¿Listo? Sí, y creo que una de las cosas que integra es que sabemos, y por eso también los vamos a invitar a un sondeo que tenemos aquí preparado, y es que sabemos que, es decir, no solamente estoy capturando data a través de un sistema, sino que también esa data puede correlacionarse para poderme entregar mucho más valor ya con el dato enriquecido. Y parte de lo que queremos hoy compartirles a quienes nos están viendo es, pues, hacerles una pregunta en donde vamos con el tema de la captura. Permítanme, ya estamos confirmando para podérselas compartir y para de esta manera poder ir viendo cómo manejarlo. Ya nos aparece, déjenme saber si ya Sí, les aparece a todos. ya están Perfecto. aquí. Entonces, por favor, en un minuto su respuesta. Hacemos un parafraseo rápido. Entonces, el dato natural es lo que tenemos a través de diferentes sistemas. Luego viene un dato calibrado que ya empieza a tener un input de acuerdo a diferentes sistemas de información y el dato enriquecido que ya nos da, hay una respuesta mucho más consistente que nos permite tomar mejores decisiones, que al final es el objetivo del dato. Entonces, vamos a ver cómo Ya está estoy aquí. publicando por acá los resultados. Digamos que ahí lo que normalmente pasa, Alejandro, y es que eh, la mayoría, la mayoría de usuarios, como dice acá, 62%, pues pasa de un dato básico, ¿sí? Un dato básico que es lo que la industria me está dando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí pasando ya continuando con la presentación, un poco lo que hacemos nosotros ya es empezar a validar esta información, ¿sí? Y usamos métodos científicos, no quiero complejizarlo demasiado, perdón por esta diapositiva, pero lo que queremos mostrar acá es que cada dato, cada registro se valida, ¿sí? A través de modelos matemáticos que lo que nos ayudan es a garantizar una calidad del dato y a garantizar que ese dato en el tiempo me va a representar un retorno de inversión, ¿sí? A partir, digamos, de estar enfocado mucho en este dato que tanto valor realmente me está dando, ¿sí? Que tanta calidad me está dando. Sí, y eso es importante que lo compartamos además porque se pensaría que tiene que ver simplemente con procesos básicos y es aquí donde me gustaría invitarlos a pensar en algo y es el tema de la depreciación como tal del dato. Y es que todos sabemos que todo se deprecia. Hablábamos siempre del ejemplo del carro, ¿no? Entonces dicen, no, usted apenas sale con el carro del concesionario, ya ha perdido valor, o como cuando uno compra algo y lo quiere revender y pues la oferta va a ser inferior porque lógicamente ya no está directamente en la tienda. Dentro de estas variables el dato también sufre este tema. Y es que hay una depreciación no solamente por el valor del dato per se, es decir, como lo veíamos en unos slides anteriores, cada uno tiene un valor, pero hoy en día cambiamos de celular, cambiamos de trabajo, por tanto, seguramente la cuenta de correo que teníamos allí ya no es la misma. Este tema de Exacto. la rotación laboral que sabemos es una realidad no solamente de la industria, sino del mercado en general, y cambiamos nuestro estatus, nuestro lugar de vivienda. Es decir, aquí hay una depreciación porque los datos se están cambiando constantemente y es aquí donde la tecnología también permite que yo me vaya actualizando.
sin ser invasivo, sin estarme preguntando nuevamente mi nombre, sino que haciéndome sentir parte de, me preguntan cosas que pueden ser relevantes y que al final el cliente decide cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, Alejo, aquí hay una, una alerta, digamos, latente, y es que las personas también, cuando empezamos a trabajar, no, deja la anterior, porque cuando empezamos a trabajar con datos, antes yo tengo una base de datos de 1 millón de usuarios, ¿sí? ¿De cuándo? No, hace 3 años. Puede hacer que ese dato ya no esté relevante, ¿sí? La invitación que nosotros siempre hacemos a los usuarios es mantenga actualizado su registro, ¿sí? Mantenga reconfirmando con cierta periodicidad, no todo el tiempo. Yo, digamos que en este viaje que he hecho hasta acá me he podido conectar a múltiples redes Wi-Fi en varios lugares, y no hay nada más incómodo que le pregunten el mismo dato a uno cada vez que se conecta. No hay nada más incómodo que le pregunten el nombre cada vez que se conecta o el correo. Y al final termina uno dando cualquier dato por tener la conectividad Wi-Fi. Aquí la invitación es a usar estrategias adecuadas para mantener ese dato con una depreciación baja, ¿no? Dale, Alejo. Sí, Entonces estamos ahora sí hablemos del dinero, de lo que representa. Obviamente aquí les vamos a contar eh, un cálculo en 3 escenarios: un escenario conservador, un escenario probable y un escenario optimista del ejercicio que hicimos con los centros comerciales. ¿Recuerdan el número grande que éramos un poco de 5 millones de datos? De ese snapshot nosotros bajamos un poco más, analizamos un periodo de tiempo mucho más corto, analizamos un mes de datos, simplemente para hacer una proyección, analizamos ese mes de datos, analizamos el corte de cuántos datos de esos son verificados, cuántos de esos datos yo realmente puedo generar una activación, un contacto, y este valor promedio de los 0,45 al 1,01 dólares es un cálculo que se hace basado en esa misma calidad. Entonces, para este cliente, para este caso, lo que nosotros presentamos son 3 escenarios. En este caso nos dio un escenario probable de 115.944 dólares en dinero representado en ese valor de ese dato, ¿sí? ¿Y por qué mostramos estos 3 escenarios? Un escenario conservador o un escenario vacío, donde probablemente, no sé, el usuario no visita con tanta recurrencia o su ticket de compra no es tan alto. Un escenario optimista donde le estamos apuntando también a una visita más frecuente, a un ticket de venta mucho más alto, incluso a un margen para el mismo negocio más alto. Entonces tengo cafés premium, donde cuesta 15 dólares, 10 dólares una taza, porque yo lo vendo también en bolsa por 30 dólares, ¿verdad? Y esos cafés me dejan un margen más alto, entonces estoy buscando al cliente que llegue a un escenario más optimista. El escenario probable, que es en este caso, es de la mitad, es un escenario donde obviamente hacemos eliminación de datos, normalización de datos, y le jugamos a unos márgenes estimados de los centros comerciales que están entre el 3 y el 5%. ¿Sí? Entonces ya nosotros le entregamos al cliente un tablero, que vamos a ver a continuación, en donde a través, digamos, de la calidad de los datos, decimos, mira, el valor financiero real de los activos digitales en datos que usted tiene es de 115.944 dólares, ¿sí? En el tiempo. Y aquí mostramos una gráfica de cómo va creciendo la capacidad de captura de datos, ¿sí? Y cómo se va convirtiendo cada uno de esos datos en unos snaps, en unos cortes que yo voy haciendo eh, mensual, ¿verdad? Y cómo es la distribución de cuáles son los datos más valiosos en ese peso que yo le voy asignando. Entonces estamos hablando que el correo para la digital y para este cliente en particular es un dato muy importante para él. Entonces estamos hablando que más del 50%, perdón, 43% es correo, pero 50% números celulares, como yo voy explotando esa data. Entonces aquí el cliente ya no está viendo solamente conexiones, que son importantes, obviamente es nuestro punto de partida, pero también ya está viendo retorno de inversión. Es decir, si yo estoy invirtiendo, no sé, 1 millón de dólares en un proyecto Wi-Fi para mis centros comerciales, ¿cuál es el retorno real en el valor del dato basado en la industria? Aquí le estamos diciendo, mira, tienen un retorno de un 10%, inicialmente solamente desde el punto de vista de los datos. Obviamente hay otros retornos de inversiones asociados en estrategias de marketing que no las tocamos acá, pero también hay un retorno. Entonces aquí ya sí. estamos hablando de dinero, que es la pregunta que Aquí, siempre nos hacen, ¿no? y aquí además partimos de experiencias reales, como por ejemplo en República Dominicana, un centro comercial que tenía la interpretación de, oiga, esto sí funciona, que converge con una necesidad, y es que este tablero precisamente también se desarrolla porque tenemos diferentes tipos
de personas o de cargos que están interactuando con esta data, y es analizar, por ejemplo, que hay cosas que se infieren como que la hora de almuerzo podría ser la que tenga mayor ocupación en determinados espacios, pero cuando empezamos a ver una variación empiezan a existir preguntas, si tenemos la cantidad de personal que se necesita o tenemos por el contrario mucha más gente de la que podríamos requerir, y es aquí importante también en el tema, por ejemplo, del sector bancario que hemos mencionado bastante con una gran experiencia, y es ver cómo las sucursales también empiezan a generar cosas como, oiga, Edwin Pardo nos visita el lunes y el miércoles a la sucursal A, mientras que frecuentemente nos visita los jueves en la sucursal B y los viernes en la sucursal C. Y con estas preguntas y toda esta interacción que tenemos unida con otro tipo de información, nos empieza a mostrar realidades o escenarios que nos permiten tomar mejores decisiones. Es por esto que el enriquecimiento de los datos per se tiene unas etapas y va con unos valores como tal. Entonces, el demográfico, muchos sabemos que lo tenemos hoy en día cuando sacamos una tarjeta, cuando interactuamos con un tipo de servicio. El geográfico, básicamente, como tú lo mencionabas también anteriormente, pues ya nos va a permitir entender la ubicación que hay dentro de un lugar, un país, una ciudad y demás de manera geográfica. Y hay una conducta que puede ir directamente con preguntas o simplemente con la interpretación de lo que puede llegar a pasar en temas de flujo, de movimiento, de la estadística de visita, tiempos de permanencia y demás. La unimos con temas transaccionales que tienen que ver con venta y compra. Uno de los grandes desafíos, yo creo, Edwin, ha sido todo el desarrollo que hemos logrado para espacios que entregan Wi-Fi, pero que quieren que haya movilidad, ¿no? Que no estén estáticos, y esto lo convertimos en temas de pines, bonos, incluso la misma venta como tal, como en aeropuertos pasa con temas de espacios o paquetes de Wi-Fi. Y por último, ya una vista 360. Esta parte que culmina aquí y que lleva un trabajo extenso y que, como tú lo decías, ahí tiene una fórmula, hoy en día también cómo lo traducimos desde la parte de desarrollo de producto. Bueno, ahí hablemos un poquito de lo que mencionabas del concepto incluso geográfico. Yo daba un ejemplo la otra vez, un cliente decía, bueno, aquí en España, por ejemplo, un café cuesta 3 euros, ¿verdad? En México puede costar 2 euros. En Colombia, por ser producto, cuesta 1 euro, es el mismo café. Entonces, transaccionalmente, no se trata de poner a todo el mundo al mismo nivel. Hay que Sí, entender esa transacción, cómo funciona, ¿sí? Como el contexto. Y como yo, digamos, en esa última capa de la capacidad que tiene la tecnología de poder integrarse con otras plataformas, estamos hablando de un CRM, un programa de lealtad. Recientemente, nosotros finalizamos el partnership con Salesforce, que nos permite poder conectarnos con el sistema de CRM, el programa de lealtad que está registrado en Salesforce, y me da la calidad también de ese cliente, ¿sí? Entonces, esa capacidad que tiene Data Wi-Fi, ya hablando un poquito del producto, de poder integrarse con otras tecnologías, me va ayudando, digamos, que a ese proceso de enriquecimiento, que es hacia donde estamos llevando al cliente, que no simplemente tengo datos o simplemente tengo información suelta, ¿no? Entonces, de aquí digamos que esta capacidad de poder nosotros trabajar alrededor del enriquecimiento total, eh, es mucho más que simplemente conocimiento de cliente, ¿no? Necesitas sacar el valor. Y aquí tú sí, mencionas, Alejo, un caso real, ya hablamos del caso científico, que es el tema de los centros comerciales. Me gustaría ya para ir concluyendo y ver si tenemos preguntas acá del público, los asistentes. Eh, Caso del hornero, hablemos del caso del hornero, que estábamos ayer cuando estábamos preparando la presentación, contemos un caso de monetización real, de valoración del dato, donde el cliente, además de llevarse el tablero, entendiendo obviamente el valor del dato, quiso monetizar un poquito más allá. y esto es una realidad porque muchas veces pensamos, hay temas que nos llevan a la obviedad y hay otra cosa que necesita accionables, ¿no? En este caso, el hornero, como tú bien lo mencionas, con la compañía de una de las personas más brillantes que tenemos en el equipo, lleva a hacer una propuesta en el cual lo que se quiere son obsequiar unos almuerzos, y el camino, ¿cuál es? Pues la conexión Wi-Fi, que lo unen entonces con una experiencia memorable junto con una transacción en cuanto a la compra, y eso lo debemos pues llevar hacia una forma divertida de poderlo lograr. Entonces aquí en la fórmula lo resumimos entre, en este caso, el portal cautivo inteligente de Data Wi-Fi más la creatividad con una conexión efectiva. Entonces hay un camino en el cual
el mismo establecimiento, la misma marca, empieza a dejar un tema de impacto que tiene que ver con entregar unos cupones, todo esto dentro de la misma plataforma, es decir, no tenemos que acudir a nada físico ni a imprimir, generando además de eso un impacto muy positivo con el tema de medio ambiente y demás, que sé que es una preocupación hoy en día para todos, para que pueda reclamar su premio. Pero no solamente se queda en esto, sino hay que compartirlo, ¿no? Entonces, directamente con esto que ven en pantalla, que es el look and feel real, en donde 100% el protagonista es la marca, pues podemos hacer la transacción de nuestro cupón y convertirlo pues en esa realidad donde hay una invitación de cierre, ¿no? Aquí algunos datos importantes, una campaña que trae 5.872 cupones cargados, 58 cupones emitidos, digamos que con control, es decir, tenemos una forma de saber cuánto es lo que voy a regalar, no vamos a ciegas, esto dentro de una de las aplicaciones, y esto pues nos permite tener algo que nos lleva a generar mucho impacto, que hoy en día se puede traducir en el Día de la Mujer, en el Día del Niño, en el Día del Hombre, que genera una tendencia también de uso y de aprovechamiento de la red de Wi-Fi, que seguramente tú has tenido varias experiencias también de este tipo. Sí, aquí lo interesante del hornero allá en Ecuador es que básicamente él completó todo el ciclo, obviamente entendió cuál era el valor del dato, entonces hablábamos del dato contactable, hizo algo extraordinario y fue conectar el mundo digital con el mundo físico, cerrando completamente su retorno de inversión y ya entendiendo que la dinámica de poder entender la calidad de los datos, lo hablábamos al comienzo, pensar en una compañía orientada en datos desde el comienzo, llevarlo, digamos, hasta este momento memorable para sus clientes, ¿no? Es un momento extraordinario. Entonces, ya digamos que Resumen. para ir concluyendo, eh, eh, las etapas, son 4 etapas, entonces estamos hablando ya en la implementación, cómo implementamos nuestro modelo de monetización financiera de los datos. Básicamente, auditoría y limpieza es entender de nuevo que el negocio, qué negocio, qué vertical estamos trabajando, ¿verdad? Entender si los datos están con calidad o no, hacer un análisis inicial. Muchos de los datos que son recopilados en la plataforma tienen. Luego pasamos a llevar al cliente a enriquecer los datos, no solamente nombre, correo, sino ya voy capturando nueva data y que me permita poder conocer mucho mejor a ese cliente, ¿verdad? Ese comportamiento del cliente. Luego ya pasamos a esa segmentación y finalmente un ejercicio de tener un tablero como el que estamos viendo, pueda ejecutar obviamente sus estrategias tanto digitales como offline, como el caso del hornero que funcionó muy bien. Entonces, este roadmap de implementación ya está construido dentro de nuestra plataforma. Ahí los invitamos a que quienes quieran implementar su modelo de valor financiero del dato, pues obviamente nos busquen nos permitan activarlo ya. Está incluido dentro del licenciamiento, no tienen que comprar una licencia más, hay que activar algo más. Están invitados a esta etapa de poder. Yo quisiera mostrar más, Alejandro, de cómo está construida la fórmula matemática, obviamente, pues, por temas de privacidad no lo vamos a contar acá, pero con gusto, si no le permite, con los clientes, les contamos cómo llegamos a esos $115,000 para este caso particular y No. cuánto cuesta el valor financiero de esos activos para tus clientes. Que yo creo que ese es un buen cierre y para todos los que nos están escuchando, quienes van a ver esta grabación en diferido y tienen un interés de poder cotejar, entender y aplicar, porque no solamente es una preocupación de entregar una solución es una decisión que se debe tomar desde la perspectiva del aprovechamiento de espacios físicos, de activos como lo es el tema de la conexión que hoy en día es tan importante y es básica pues para todos los mercados, el poder tomar ese dato, hacerlo interactuar con otro volumen de datos y tomar decisiones que puedan generar realmente valor. Entonces aquí una invitación por si hay preguntas, hay algo particular que quieran saber en estos minutos que nos quedan y además de eso invitar a todas aquellas personas que efectivamente quieran profundizar con nuestras áreas de desarrollo, con nuestras áreas de puesta en marcha, para que junto con nuestros partners podamos compartirles todas las oportunidades y los casos de éxito y experiencia que tenemos, porque Data Wi-Fi es más que un software, ¿no? Data Wi-Fi tiene un entendimiento, tiene un recorrido durante 10 años. Llevamos 14 países donde hemos implementado todo tipo de negocios, donde hemos estado con el cliente interno y el cliente externo, que es también ese aprovechamiento desde la parte de la gerencia, de recursos humanos, de todo lo que tiene que ver con el entendimiento del colaborador.
para que nos dejen sus datos. Y bueno, preguntas, inquietudes que puedan llegar a tener, estamos aquí abiertos ahí, Edwin, para que podamos responderlas. Bueno, aquí hay primero un saludo para ti, Alejo, por las recomendaciones que haces a los amigos. Gracias. Este libro es muy bueno. Eh, sí, tenemos, Ricardo, homologados los zapatos de Tepelín, es una de las marcas con las que mejor trabajamos. Bueno, trabajamos con más de 40 marcas, de hecho, estuve visitando acá la gente de Tepelín. Somos partners aliados de Tepelín también, de Cisco, de Huawei, de Rufus, Fortinet, se me olvida alguno, perdón, no. Hewlett Packard también tiene un stand gigante donde mucha tecnología. Tepelín es una de las marcas. Am, Buenísima esta pregunta. Sí, Qué bueno que preguntó Ricardo sobre la propiedad del dato y la ley. Miren, nosotros hemos estudiado mucho, qué buena pregunta, nosotros hemos estudiado mucho los temas legales. Digamos que estando aquí ya en Europa, la normativa más fuerte que hay en el mundo es la GDPR. Yo creo que es de las más estrictas. eh, y las cumplimos, ¿sí? Cumplimos la normativa de datos de todos los países donde nosotros llegamos, cumplimos esa normativa. El dato es del cliente, ¿sí? Nosotros somos custodios de la información, nosotros ayudamos a que el cliente entienda cómo sacarle mejor provecho, pero no somos dueños del dato, ¿no? Somos custodios del dato. El dato custodios. sigue siendo de quien lo captura, ¿sí? Nosotros somos el canal, básicamente. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias por la Sí, pregunta. De verdad, es una muy buena pregunta a partir de quién es el dato. Y por aquí hay nos preguntan. Quería complementarte algo, Edwin, y es respecto a este tema de ser custodios de la información. Nosotros aplicamos políticas de información en tránsito, temas que se manejan desde el área de ingeniería, que tenemos un personal capacitado y eso es lo que nos permite bien trabajar con más de 15 entidades financieras en grandes volúmenes de datos y con todo tipo de industria. Entonces creo que es una pregunta vital. El dato es 100% del cliente para que pueda hacer uso y aprovecharlo y para que mantenga pues la confidencialidad necesaria. Y aquí hay otra pregunta también muy buena, es cómo en escenarios donde los datos móviles están disponibles y de una red Wi-Fi gratuita, cómo incentivamos. El caso del hornero es muy bueno, ¿sí? El caso del hornero es muy bueno. Yo siempre le digo a los clientes, si yo te digo que te voy a dar un premio, ¿tú me das datos reales o datos falsos? Si yo te digo que te voy a dar un regalo, tú no me das fulanito de tal, correofalso.com, me vas a dar Edwin Pardo, edwin.pardo@atahualpa.com. Si yo quiero garantizar ese premio, si me lo ganan. Pues mucha de manera de incentivar al cliente es cruzar el mundo digital con el offline, es una de las estrategias. Obviamente garantizar una calidad de la red, garantizar una calidad de la información, garantizar la protección de los datos, también es otra estrategia. Y básicas, ¿no? La señalética siempre es importante, todo el tema de advertising, esto ayuda a que el usuario entienda que puede tener una capacidad de conectividad importante. Entonces, hay muchas estrategias, nosotros no los dejamos solos, entonces somos parte de un ecosistema que trabaja con los partners, pero también les ayudan a ustedes como clientes finales a poder entender cómo sacarle Sí. el mejor provecho. Pues esto es de nuestro lado, Alejo, desde producto aquí en Barcelona, eh, siempre pues disponibles para poder ayudar en temas de innovación y producto. No sé cómo quieras tú cerrar. No, pues ya el cierre viene simplemente afirmando lo que tú dices. Hoy en día tener wifi y no compartirlo creo que ser restrictivo es como tener un baño y mantenerlo cerrado. Es una necesidad que quizás no todo el mundo quiera usar, pero que cuando se necesita es vital que esté ahí disponible. Hacerles una invitación a quienes vayan a estar la otra semana visitando Cartagena para Andinalina, ya nos podremos ver, podremos charlar también, que nos dejen sus datos, como digo, quienes no hayan estado por temas de tiempo hoy en la sesión, están invitadísimos a contactarnos. Siempre grandes noticias, desarrollos, avances, venimos y seguimos desarrollando cosas, esperando que este siga siendo un gran 2026, agradeciéndole a todos por su tiempo y esperando que esto haya sido de mucho valor. Estaremos aquí siempre dispuestos para que podamos charlar. Tenemos un equipo capacitado, listo para hacer desarrollos, escuchar, tener mesas de co-creación. A ti, Edwin, agradecerte. Ya creo que son Seis de tus la tarde, ocho. sí. Faltan Ok, 10 minutos para las 6 y ya por acá están cerrando también.
Muchas Listo, gracias, entonces, Alejandro. Muchas gracias al equipo por esta invitación. Y bueno, lo esperamos en el siguiente episodio. Eh, ya saben, seguimos innovando, no nos quedamos quietos, seguimos trayendo cosas de valor para ustedes. Que bueno, dale, gracias, bye bye, Alejandro, aquí por la estamos. invitación y a todo el A equipo. Un ti, abrazo. cuídate mucho, un abrazo. Gracias a todos, un excelente día, que estén muy bien.